nos ocurre. Muy buenos días, son las 9:00 de la mañana de este lunes 16 de junio del año 2025 y en este momento usted está viendo en conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2. Hoy 16 de junio es el día de San Juan Francisco Reyes y de San Ferrucio de Besanzón. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna todavía menguando en Acuario, pero a partir de las 2:08 de la tarde vamos a tener la luna menguante en Piscis, de manera tal de que pasamos de la luna de la tecnología, que es la de Acuario, a la luna de la espiritualidad, que es la luna de Piscis. El sol, por supuesto, sigue en Géminis este lunes, desesperado que sea miércoles, no, apenas está comenzando la semana, hoy es lunes 16 de junio del año 2025. El 16 de junio de 1723, en Escocia nació Adam Smith, el padre de la economía moderna, filósofo escocés. En la Universidad de Edimburgo, en la Facultad de Economía, la entrada es una inmensa estatua de Adam Smith. Hablando de economía y de finanzas, el 16 de junio de 1802 en la ciudad de Nueva York se funda Citibank, hoy Citigroup. El 16 de junio de 1822 dicen que Simón Bolívar conoció a Manuelita Sáenz, entonces la esposa del señor Thorne, en Quito. El 16 de junio de 1829 nació Jerónimo, jefe militar apache, perteneciente a la tribu de los Bedonjoque, nacido en lo que es hoy por hoy Nuevo México, figura clave en la resistencia apache contra Estados Unidos y México. Falleció luego aquí en Florida. Recomiendo leer la novela Ahora me rindo y eso es todo, del mexicano Enrico. El 16 de junio de 1903, Henry Ford funda Ford Motor Company y en 1908 fabrica el modelo Ford T, con el cual pues hace por primera vez automóviles en serie, bajan los costos y todos pueden tener su carrito. El 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en salir al espacio exterior. La primera cosmonauta del mundo era soviética. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Moisés Naim. Con Moisés Naim vamos a abordar lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Asesinato de congresistas en sus casas, el atropello contra el senador Padilla allá en Los Ángeles, las manifestaciones masivas, no hay reyes en todo Estados Unidos ayer, el sábado contra Donald Trump, más el desfile militar en Washington que dio Donald Trump, las redadas masivas de ICE. Luego vamos a conversar en Buenos Aires con Kevin Ari Levin, especializado en los temas del Medio Oriente. Con él vamos a detenernos en la circunstancia terrible de lo que está ocurriendo entre Irán e Israel, una guerra que por lo visto va a mayores. En Bogotá vamos a conversar con Roberto Denis de Armando Info a propósito del último trabajo que han publicado. El sargento, se refieren a Sargent, el millonario, es el plan B de Maduro, con Bolichico incluido. El foro de hoy, la neurosis y su impacto en la vida diaria. ¿Qué significa ser neurótico? Para esto vamos a tener al psiquiatra Luis Madrid en Caracas y a la psicóloga Iraida Moreno Luna en Ciudad de México. Después vamos a ir a Madrid para conversar con Ángel Expósito, el periodista presentador de La Linterna en COPE. Con él vamos a abordar la crisis por la que está atravesando en este momento el gobierno de Pedro Sánchez en España. Y vamos a cerrar
aquí en Miami con la autora de este libro, Las Palabras del Silencio, editada por Oscar Todman, Valentina Medina. Es una serie de relatos y Valentina tiene una particularidad, es su primer libro y ella nació con parálisis cerebral y ha logrado mucho en la vida, entre ellos publicar este libro. Va a ser una conversación por demás interesante. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Ahora te invito a que tomes nota de este número telefónico, el 305-468-0044, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios aquí en los Estados Unidos. En estos tiempos, el tema migratorio en este país se ha vuelto muy, muy complicado, y en especial para los venezolanos. Es entonces imperativo, urgente, que puedas tener a alguien que sepa ponerse en tu posición, que sepa ponerse en tus zapatos para que te pueda ayudar de verdad en estos trámites migratorios tan complicados. Por eso te recomiendo María Trina Burgos. Y si estás en Venezuela, anota este número, el 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Te repito su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:06 de la mañana, vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Israel mantiene su campaña de bombardeo sobre Irán, que entra en su cuarta jornada y que ha causado al menos 224 muertos, mientras la población israelí se desplaza varias veces al día hacia los búnkeres ante las oleadas de misiles lanzados desde la República Islámica en represalias, que se han cobrado la vida de una decena de personas en Israel. Los ataques aéreos israelíes han acabado con gran parte del círculo íntimo del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Irán lanzó hoy nuevos misiles contra varias ciudades grandes de Israel, donde murieron al menos 5 personas, según los servicios de emergencia. Esto en respuesta a los bombardeos israelíes que alcanzaron territorio iraní por cuarta noche consecutiva. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, acusó a Teherán de atacar a civiles israelíes y dijo que los residentes de Irán pagarán el precio. Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para la agencia de inteligencia israelí Mossad, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars. Por su parte, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, celebra una reunión extraordinaria tras el ataque de Israel contra las instalaciones nucleares de iraníes que comenzaron esta guerra el pasado viernes. El conflicto entre Israel e Irán amenaza con afectar gravemente el sistema energético mundial, según los expertos. Los precios del petróleo subieron drásticamente debido a las amenazas al suministro de crudo a raíz de los ataques israelíes que afectaron varias instalaciones petroleras y gasísticas iraníes durante todo el fin de semana. Los economistas del ING Bank advirtieron que podrían dispararse aún más los precios, sobre todo si los hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacan la producción petrolera del Golfo o los cargamentos que pasan por el estrecho de Hormuz, una ruta marítima clave. Un legislador iraní sugirió que Teherán podría cerrar la vía fluvial por completo, una amenaza que ya ha lanzado sin concretar, según The Wall Street Journal. El presidente Donald Trump rechazó un plan presentado por Israel a Estados Unidos para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. Los israelíes informaron al gobierno del presidente Trump en los últimos días que habían desarrollado un plan creíble para asesinar a Jamenei. Tras ser informada sobre el plan, la Casa Blanca dejó claro a los funcionarios de Israel que el presidente Trump se oponía a que los israelíes tomaran la medida, según un funcionario no autorizado a comentar sobre este delicado asunto y que habló bajo condición de anonimato. La administración Trump está desesperada por evitar que la operación militar israelí
destinada a desmantelar el programa nuclear iraní, se convierta en un conflicto aún más amplio, y consideró que el plan para asesinar a Jamenei exacerbaría el conflicto y podría desestabilizar aún más la región. Cito: el verdadero debate nunca ha sido sobre qué hacer con el programa nuclear de Irán. Así lo escribió un analista en Foreign Policy. Siempre ha sido sobre qué hacer con el régimen de Irán. Fin de la cita. El presidente Trump revirtió parcialmente sus estrictas políticas anti-inmigración después de que sectores clave advirtieran sobre la devastación económica. Un alto funcionario dijo a las agencias de todo el país que congelaran las operaciones de aplicación de la ley en granjas, hoteles, plantas empacadoras de carne y restaurantes, en medio de una creciente presión de las industrias agrícola y hotelera sobre la Casa Blanca para que suavizara su postura, según informó Axios. La represión migratoria del presidente Trump está viendo efectos. Este año, Estados Unidos podría ver salir más gente de la que llega por primera vez en al menos 50 años, gracias a las deportaciones y al cierre casi total de la frontera sur. Adicionalmente, el presidente Trump ordenó ayer domingo a los funcionarios federales de inmigración que priorizaran las deportaciones desde ciudades gobernadas por la oposición demócrata. Cito: tenemos que ampliar los esfuerzos para detener y deportar a extranjeros ilegales en las mayores ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde viven millones de extranjeros ilegales. Así lo escribió textualmente el presidente Trump en su red Truth Social. Por otra parte, Estados Unidos está considerando restringir la entrada a ciudadanos de otros 36 países, lo que representaría una expansión significativa de la prohibición de viajes anunciada por la administración Trump a principios de este mes, según un memorándum del Departamento de Estado al que tuvo acceso The Washington Post. Entre la nueva lista de países que podrían enfrentar prohibiciones de visa u otras restricciones se encuentran 25 naciones africanas, incluyendo importantes socios estadounidenses como Egipto y Djibouti, además de países del Caribe, Asia Central y varias naciones insulares del Pacífico. El presidente Donald Trump organizó el mayor desfile militar en Estados Unidos en décadas el día de su cumpleaños número 79 y día de los 250 años del ejército. En el palco, acompañado por su esposa Melania, el presidente hizo el saludo militar mientras los tanques rugían, sobrevolados por aviones. Durante casi 2 horas, los tanques resonaron, los paracaidistas descendieron de los aviones y los helicópteros volaron a baja altura, mientras el público retrataba el momento con sus celulares. Según la Casa Blanca, había 250,000 espectadores. AFP no ha podido confirmarlo. Casi 7,000 militares recorrieron el centro de Washington en el desfile más grande de este tipo desde 1991. Quienes se oponen a las políticas migratorias del presidente Trump salieron a las calles el sábado como parte de las manifestaciones Sin Rey. Las protestas del sábado fueron mayoritariamente pacíficas, pero una persona recibió un disparo y fue asesinada en un evento No Kings en Salt Lake City, Utah. La policía dice que el tirador era un miembro voluntario de las fuerzas de paz del evento y disparó a alguien que blandía un arma, hiriendo a un transeúnte. Los líderes de los 7 países del G7, entre ellos el presidente Donald Trump, abordarán hoy lunes en una cumbre en las montañas rocosas de Canadá el conflicto entre Israel e Irán, que se intensifica al entrar en su 4ª jornada. El primer ministro canadiense Mark Carney diseñó una agenda de la cumbre para minimizar los desacuerdos entre el grupo de democracias industriales, a saber, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y los Estados Unidos. Pero la campaña militar que lanzó por sorpresa Israel contra Irán el pasado viernes cambió la agenda y Canadá ahora está sondeando a varios países para hacer una declaración conjunta, según fuentes diplomáticas. La declaración podría pedir a las partes reducir la tensión o respaldar a Israel en nombre de su derecho a defenderse frente al controvertido programa nuclear de Irán, al que los occidentales acusan de querer dotarse de armas nucleares. Vance Bolter,
El hombre acusado de asesinato de la congresista estatal demócrata Melissa Hortman y de su esposo en Minnesota, así como de herir gravemente al senador estatal John Hoffman y a Yvette Hoffman en 2 suburbios de Minneapolis el pasado sábado, fue capturado. Volter fue detenido en la localidad de Green Isle, a más de 1 hora al oeste de Minneapolis, tras más de 40 horas de búsqueda, según informaron las autoridades de ese estado al norte de Estados Unidos. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta $50,000 por cualquier información que permitiera capturar a Butler. Yvette, la esposa del senador estatal Hoffman, dijo ayer domingo que su marido estaba siendo sometido a muchas operaciones tras el ataque, pero que cada hora está más cerca de salir del peligro. Según un mensaje de texto que compartió en la red X la senadora Amy Klobuchar, el legislador recibió 9 disparos y su pareja 8, según el mensaje. Gregory Sanabria Tarazona, quien como estudiante universitario participó en las manifestaciones en Venezuela en el 2014 contra Nicolás Maduro, fue brutalmente golpeado mientras se encontraba recluido en el Helicoide, la conocida sede del Servicio de Inteligencia de Maduro en Caracas. Fue detenido por las autoridades migratorias estadounidenses semanas antes de su audiencia preliminar. Ahora, con 31 años, Sanabria Tarazona estaba programado para comparecer ante su audiencia preliminar de asilo el 1 de julio. El pasado jueves se encontraba presentándose ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Houston, cuando fue detenido precisamente por ICE. Según los registros en línea de ICE, se encuentra Sanabria Tarazona en el Centro de Procesamiento de Montgomery, en Houston, Texas. Sanabria, tras una breve llamada telefónica con un amigo, dijo que un funcionario de inmigración le informó que podría ser deportado a El Salvador. El abogado Kelvin Zambrano, que trabaja con la familia de Sanabria, afirmó temer que la amenaza de deportación a El Salvador tenga como objetivo generar angustia para obligarlo a firmar una orden de autodeportación a Venezuela, y afirmó que solicitará medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. El representante federal por Florida, Díaz Balar, ha pedido que a Sanabria Tarazona no se le envíe de vuelta a Venezuela por razones obvias. Y a las 9:17 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. Escribe Adam Roberts en The Economist a propósito del conflicto de extrema gravedad en el Medio Oriente una vez que Israel bombardeó el pasado viernes territorio iraní. El riesgo es que la guerra se intensifique rápidamente e Irán aún podría demostrar que tiene los medios para causar graves daños en su represalia. Israel ha atacado instalaciones nucleares en Fordow, Isfahan y otros lugares. También ha atacado a civiles, incluidos científicos nucleares. Esto abre una justificación, en cierto modo, para que Irán también ataque a civiles. Israel lanzará más ataques en su intento de socavar seriamente el programa nuclear iraní. Estados Unidos ya participa en la defensa de Israel contra misiles. Es fácil imaginar que a medida que Estados Unidos envíe más buques de guerra y otros activos militares a la región, la superpotencia se involucrará más directamente. Irán, de manera deliberada o no, podría atacar a las fuerzas de los Estados Unidos. Mientras tanto, Israel anhela que Estados Unidos bombardee las instalaciones nucleares iraníes en lugar de dejar la tarea a medias. Solo las bombas de Estados Unidos podrían causar una destrucción en las profundidades subterráneas que podría retrasar decisivamente el programa nuclear. Las reiteradas promesas de Donald Trump de mantener a Estados Unidos al margen de los enredos extranjeros corren el riesgo de quedar inservibles. Si el régimen iraní cayera, atención con esto, se abriría un vacío en una región peligrosa. A Estados Unidos le resultaría difícil mantenerse al margen de la contienda,
ya que las potencias rivales se apresurarían a aprovecharse. No hace falta mucha imaginación para imaginar, valga la redundancia, lo que podría suceder. Hace poco más de 2 décadas, cuando el nocivo líder iraquí Saddam Hussein fue derrocado, el mundo celebró. Luego vino una inmensa y sangrienta conmoción. El próximo acto en la historia moderna del Medio Oriente parece estar a punto de comenzar. ¿Qué ocurriría si sale la cúpula iraní? ¿Qué ocurriría si descabezan literalmente al ayatolá Jomeini? Hay que estar alertas porque la situación en ningún caso es fácil. Quiero cerrar el comentario con esta referencia. Ayer fue el Día del Padre y bueno, hubo abundantes felicitaciones a los padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Pero me quiero detener en este mensaje que en la red X escribió el buen amigo Miro Popic. Escribió Miro: hoy la mesa de mi casa debería tener 20 puestos entre hijos y nietos. Somos apenas 2 y sabemos por qué. De todas maneras, feliz Día del Padre. De 20 a solo 2. Una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. A las 9:24 de la mañana vamos a la ciudad de Washington, donde está el destacado economista, analista, escritor y periodista Moisés Naim. Moisés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Moisés, en tu último artículo nos has remitido esa imagen que la tenemos aquí en el cerebelo. Con la música de Paul Dukas está Mickey Mouse jugando al aprendiz de brujo, ¿verdad? Con las escobas esas que se van multiplicando y multiplicando. Esto está inspirado en el aprendiz de brujo de Goethe. Y haces una comparación, yo diría que muy exacta, aunque no deja de ser cruel, entre ese Mickey Mouse aprendiz de brujo y el actual presidente Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué Donald Trump, a tu entender, es un aprendiz de brujo que, como a todo aprendiz de brujo, las cosas se les van de las manos? Y se les van de las manos porque no saben qué es lo que no saben. Saben algunas cosas y creen que con eso basta para lograr sus objetivos, gobernar, por ejemplo. Pero resulta que hay otras pociones, otros requisitos, otros ingredientes, artificios mágicos que necesita el aprendiz de brujo para llevar a cabo sus deseos. Y entonces esto es lo que estamos viendo, ¿no? En algunos casos, o sea, Trump nos llena de decisiones, de información, de análisis, etcétera. Y luego mucho de eso se le echa para atrás, ¿no? Hay una larga lista de cosas que él prometió hacer, que él se comprometió. Hay políticas muy importantes de su lado que ha mantenido, pero que no logra mantener, que hay obstáculos, le faltan ingredientes. Y eso es porque Trump, al igual que Elon Musk, se le puede aplicar lo mismo, no saben qué es lo que no saben. A ver, todo esto ha terminado en un acrónimo un poco cruel, el TACO, Trump Always Chickens Out. Para decirlo en criollos, Trump siempre recula o se raja. Algunos han dicho, es que él es así, él negocia de esa manera, negocia fuerte y después suaviza. Pero realmente estamos hablando de una persona que está negociando o de un gobernante, de un empresario que negocia o de un estadista que gobierna. Bueno, él ha sido muy explícito en decir qué es lo que él piensa. Él piensa en el deal, en el negocio, en qué vamos a hacer. La palabra central de su actuación es ¿cómo quedo yo ahí? Una frase muy venezolana, ¿no? ¿Cómo quedo yo ahí? En la reunión del G7 que va a haber ahora, y tú mencionaste en Canadá, es muy importante. De esa reunión puede, ojalá, salir ceses al fuego en 3 lugares que hay ahora en el mundo. Es una reunión muy importante. O sea, y esa reunión, la presencia definitoria de Trump es indispensable. Estados Unidos tiene que ser y tiene que jugar un rol importante en lo que está pasando
en la guerra entre Israel e Irán, entre Ucrania y Rusia. En fin, pero la respuesta a eso es cómo quedo yo ahí Ujú. en términos de Donald Trump. Fíjate, hablando de esos temas, cuando era todavía candidato, soltó frases muy altisonantes, hiperbólicas, como es su estilo. Si yo soy presidente, no hay guerra en Ucrania. Si yo soy presidente, esa guerra se acaba en 24 horas, se acaba en un día. Lo mismo con relación al conflicto en Gaza. Está negociando en Irán el acuerdo nuclear y le sorprende le sorprende Benjamín Netanyahu. Y cuando le sorprende, Marco Rubio dice, nosotros no sabíamos, pero Trump se corrige a su secretario de Estado y dice que sí estaban al tanto de todo. ¿Tú podrías explicarnos realmente cómo se está manejando la Casa Blanca y su Secretaría de Estado en estos conflictos? Bueno, están echando para atrás, ¿no? Acuérdate que Ujú, una de las cosas que también prometió Trump era terminar con la guerra, con varias guerras, ¿no? Que estaban ahí. Y esto no ha sucedido. Lo otro que él se vanagloriaba era de tener una relación de amistad con Xi ujú, Jinping, el líder chino, y con Putin en Rusia, y que eran sus panas, eran sus amigos, y que con ellos iba a ser fácil negociar y acabar con las guerras. Bueno, no solo eso no ha pasado, sino que él ahora, por ejemplo, está denunciando a Xi Jinping de ser un duro que con el cual no se ujú, puede negociar. A ujú. Vladimir Putin dijo que estaba loco, que Sí. finalmente son frases de él. O sea, muchas de las cosas, y bueno, después está toda la lista de decisiones e iniciativas que ha tomado que después han sido revertidas por los tribunales. Entonces, lo que estamos es viendo, ciertamente lo que no hay una estrategia integral definida que incluya también a aliados, ¿no? Hay mucho, ¿cómo quedo yo ahí por parte de Ujú. Donald Trump? Fíjate, Moisés, el presidente Trump tiene, como decía, un tono hiperbólico, ¿verdad? Eh, sube el volumen siempre a la hora de hablar y le gusta el desplante, sobre todo el desplante verbal. Y eso ha llevado, pues, a que un clima, se cree un clima de mucha tensión, de mucha pugnacidad en el país. Este fin de semana, mientras se preparaba para su desfile en Washington, un pistolero asesina a una pareja de políticos en Minnesota y dejan mal heridos a otros en sus casas. Antes de ello, un senador de Estados Unidos es atropellado, esposado en una oficina federal en la ciudad de Los Ángeles. Eh, ¿Cuál es el verdadero clima político que se está viviendo en el país y de en qué medida puede esto ser responsabilidad del presidente Trump? Hay un ambiente básico que está allí, de resentimiento, de pugnacidad, de falta de consideración por el otro, donde los que no piensan como uno son enemigos mortales, no patriotas iguales que uno que piensan diferente. La violencia política forma parte de la política, desgraciadamente, la historia del mundo. Ha sido marcada por episodios de violencia política. Sin ir más lejos, en Estados Unidos también tenemos el asesinato de Lincoln, pero también tenemos el asesinato ah, de, de Kennedy, de los dos hermanos Kennedy, de John y Bob. Tenemos alrededor del mundo, pues, momentos de violencia. Entonces, sí, hay un ingrediente de un líder que en vez de aplacar los instintos violentos, los trata de unir y crecer acerca de una conjunción del pueblo, etcétera. Trump no hace eso. Trump, como tú bien dices, divide, exagera, amplifica, es gritón, es amenazante, es brutal. Y eso ciertamente no ayuda a crear un clima de convivencia y no ayuda a crear un clima donde la violencia política es inaceptable y no ocurre. Pero sabemos que en Estados Unidos hoy en día, desgraciadamente, estamos lejos de eso. Citaste el caso de los hermanos Kennedy y eso ocurrió hace 60 años prácticamente, ¿no? Parecía que eran etapas superadas. ¿Y por qué no son etapas superadas, Moisés? Bueno, hay una convergencia de factores, cada caso es diferente. Hay muchos.
interesante de todo es que estos asesinatos no ocurren como producto de en estas cosas. Yo no, esto simplemente son lo que se llama solitarios, personas, problemas. Estamos teniendo, Moisés, disculpa, estamos teniendo dificultad con tu audio, se nos está perdiendo, es intermitente. ¿Podrías repetir la idea, por favor? La idea central es que desgraciadamente hay un ambiente proclive a la violencia física y a la violencia hasta letal, como lo vimos este fin de semana en Minnesota. Ujú. Lo que llama la atención es que ya ha habido una larga lista de asesinatos políticos y de violencia física política. Pocas veces es producto de una organización. Normalmente estos asesinatos son lo que lo lleva a cabo una persona, máximo dos, que llevan a cabo estos episodios de violencia. Lo vimos en el caso de el atentado en Oklahoma también hace muchos años, donde Ujú. hicieron estallar una bomba enorme en un edificio del gobierno. En fin, a menos que uno sea un creyente en las teorías eh, de todo tipo de tramas y de trampas y de trucos, etcétera. Pero lo que sabemos es que normalmente son actuaciones individuales de personas que tienen problemas de salud mental y un profundo resentimiento. Y fíjate, se ha señalado que por parte del presidente hay criterios raciales, racistas, es decir, mientras trae como refugiados a un grupo de Afrikaners desde Sudáfrica, pues arremete duramente contra los migrantes, básicamente los migrantes hispanos, los migrantes venezolanos, que son un poco, tenemos la piel un tanto tiznada, ¿verdad? Y fíjate que ha dicho que hay que hacer redadas insistentemente en las grandes ciudades gobernadas por demócratas, que fueron precisamente las que manifestaron de manera masiva el pasado sábado en esas manifestaciones, valga la redundancia, del No Kings. Estas ofensivas, estas redadas contra los migrantes, ¿a dónde van a terminar, Moisés? Yo no lo sé, porque no sé exactamente, creo que él tampoco sabe, Trump Mm. tampoco sabe dónde va a terminar esto. Esto no puede ser una forma sostenida permanente de vida. La gente ya se está agotando, ¿no? Y esto lo que busca es crear un ambiente de incomodidad, de miedo, de temor. O sea, hay un porcentaje importante de la población de Estados Unidos que es latina hoy en día que vive asustada, que vive con el miedo de perder su ser querido o ser enviado a un país que desconoce, sin saber qué futuro tiene. Vivir así por mucho tiempo es insostenible porque empiezan a haber todo tipo de resistencia y reversiones. Quisiera, ya que estamos en este tema, tocar el caso puntual de los venezolanos. María Corina Machado y sus seguidores le han dado las gracias al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por toda la diligencia que han tenido a favor de la causa de la democracia venezolana. Básicamente, el escape o la salida, la extracción de los refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Pero algunos han reclamado que no ha habido suficiente énfasis, hincapié en hacer causa por los venezolanos perseguidos en el país. ¿Tú cómo ves eso, Moisés? Como venezolano, en definitiva. Es un dilema muy difícil para María Corina, y que es nuestro líder más importante de la oposición en Venezuela. Por un lado, ella no puede alienar, alejar, criticar a quien ha sido una fuente de apoyo y quien deberá ser una fuente de apoyo. El problema de Venezuela, la tragedia de Venezuela no se acaba hasta que Estados Unidos no empiece a tener una política diferente con respecto a Venezuela, al régimen tiránico de Maduro y a sus ayudantes internacionales, ¿no? Sus otros países aliados, y más los carteles criminales. O sea, esa es una lista de protagonistas que requiere la actuación inteligente, estratégica, profunda por parte de Estados Unidos.
pero al mismo tiempo está María Corina ve lo que vemos nosotros también por todas las redes y la televisión, la Ujú. radio, todos los canales, ve la tragedia que está ocurriendo irónicamente, con los venezolanos, ¿no? De alguna manera hay una trompa, se quitó la careta y está teniendo políticas que claramente atentan contra el bienestar de los venezolanos en Estados Unidos y en otras partes. Pero eso no tiene solución, eso decir que ella tiene que salir a denunciar y atacar a quien es su principal fuente de apoyo, no es suficiente, eso no es realista tampoco, pero tampoco es realista pasar agachado. Entonces ahí hay un fino equilibrio que yo creo que ella lo va a tener que manejar, y lo está manejando, pero no hay solución fácil. La denuncia contra Trump o la solicitud a Trump de que cambie su política choca con la necesidad que tiene la oposición venezolana en general de un apoyo de la Casa Blanca. Hablando ya de la dictadura venezolana, uno de sus grandes aliados internacionales es Irán, que en este momento está en un cuadro bien difícil. Aquí convergen varios elementos, Moisés. Entre las primeras reacciones, los precios del petróleo se han disparado, mejor dicho, tanto el Brent, que sirve de referente en Europa, como el West Texas, el WTI para esta región del mundo. Y eso de alguna forma debería impactar en las finanzas, en la economía venezolana, pero también está el escenario político, geopolítico. ¿Cómo ves la situación en este momento con el conflicto en Irán y esa arista que derrota hacia Venezuela? Venezuela es un problema gravísimo para los venezolanos y no tan grave para el resto del mundo. Hay problemas que están distrayendo la atención de las que están llevando a cabo las políticas. La política hacia Venezuela, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, no ha podido ser atendida en todos sus planos y en todas sus implicaciones, porque quienes están a cargo de eso, notablemente el senador Marco Rubio y otros, están muy distraídos con las 3, 4 guerras que están andando, en lo que Ujú. Estados Unidos tiene un rol definitorio. Hay todo tipo de retos internacionales, la economía internacional, los aranceles, la reforma comercial, la guerra comercial, dejan poco espacio para que quienes toman decisiones se ocupen de Venezuela, la profundidad, el seguimiento, la atención y los recursos que son necesarios. Y con respecto a Irán y qué puede pasar, yo creo que eso no lo sabe nadie. Claramente va a haber, ya hay una escalada, esa escalada venía a fuego lento y ahora ya está totalmente desarrollada. Este, y hay una presencia, una de las cosas que no ha sido mencionado suficientemente es la importancia que ha tenido el espionaje, los grupos especializados en el saboteo, y han revelado lo podrida y lo corrupta que estaba la élite militar y política iraní. Estamos viendo los fracasos de esa política, ¿no? Mm. Y la ascendencia de las tecnologías y las maneras de operar israelíes. Moisés, en las experiencias recientes, digo recientes de los últimos 40 años, cuando ha habido soluciones a los conflictos en esa región, terminan saliendo los gobiernos. Pero al salir los gobiernos, lo que viene no es precisamente una solución, termina algo bastante caótico. Está la experiencia iraquí, está la experiencia afgana, por ejemplo, y se está apostando muchos en el descabezamiento de la cúpula iraní, es decir, salir de Jamenei. De hecho, leí esta mañana una noticia donde había incluso planes para asesinarlo. Pero está el temor que puede ocurrir en Irán. ¿Cuál es la solución a Irán? ¿Salir de ese gobierno, salir de esa cúpula? Y si es así, ¿qué viene después? No es solo Irán, es todas las dictaduras del mundo en estos tiempos, que es la necesidad de tener una rampa de salida, de solución a estos tiranos que toman gobiernos con el apoyo de los entes de represión, de tortura, de los entes militares y de seguridad nacional. Ese es un tema mundial, ese tema lo estamos viviendo en Venezuela, o sea, cuál es la salida del régimen de Maduro y sus círculos, sus diferentes círculos de aliados. Y lo mismo pasa con Irán, ¿no? Ahí no hay que menoscabar que de pronto aparecen fuerzas internas Ujú. de oposición inesperadas, desconocidas. Lo acabamos de ver en Siria.
donde apareció un sujeto que solía ser un líder de Al Qaeda, después lideró las Fuerzas Armadas que contribuyeron a la derrota del entonces gobierno de Siria, y ahora es el presidente de Siria y le están dando todo tipo de apoyo y reconocimiento internacional. Y se está enfrentando a la oposición más radical dentro de Siria, más los enemigos externos. O sea, todo es muy fluido, hay cosas muy que hemos visto antes, pero hay también muchas cosas inéditas que no habíamos visto. Por cierto, el líder sirio actual acaba de autorizar el espacio aéreo sirio para que Israel proceda en sus ataques contra Irán, algo que sería impensable no mucho tiempo atrás, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver es una alianza, cosa que, como tú bien dices, era inimaginable hasta hace pocos meses. Sí. Vamos a cerrar, Moisés. Al comienzo hice referencia a tu artículo muy, muy inteligente del aprendiz de brujo, donde tomas la fábula de Goethe. Y el problema del aprendiz de brujo es que él apela a su brujería, pero no conoce el hechizo a profundidad y la cosa se le va de las manos, se vuelve un desastre. Y nos has dicho en esta entrevista que el problema de Trump es que él no sabe lo que no sabe. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué va a ocurrir con el presidente Trump en la Casa Blanca? Bueno, van a aparecer soluciones, algunas de ellas parciales, otras solamente retórica populista para darle fuelle al fuego. No sabemos, y porque no forma parte de una estrategia integral que incluya a los aliados indispensables para estabilizar la situación. Sino ocurre, es muy transaccional, como tú también lo mencionaste, entre Trump y el resto del mundo. ¿Cómo quedo yo ahí? Es el lema que enarbola Trump sin decirlo, pero si quieres lograr algo con él, es bueno que vengas con algún tipo de prebenda, regalo, ventaja, situación, circunstancia, reconocimiento, aplauso. Es lo que funciona. Finalizas tu artículo diciendo: en la política real, las consecuencias de la inexperiencia y la arrogancia que le atribuyes al señor Trump pueden perdurar mucho más allá del mandato de quien las desató. Es decir, la herida Trump puede perdurar en el tiempo más allá de él. Sí, depende quién es su sucesor o sucesora, que depende quiénes son sus aliados, depende cómo queda fracturada su coalición, depende de situaciones. Hemos visto cosas locas como lo que pasó con Elon Musk y su enfrentamiento brutal contra Trump, y la respuesta brutal de Trump, y ahora después está haciendo las paces otra vez, ¿no? Entonces, eso es solo un ejemplo del tipo de cosas que pueden estar sucediendo, que van a estar sucediendo. Moisés, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Siempre un placer. Los artículos de Moisés Naín los pueden leer también en moisesnain.com, aparte de los medios internacionales que suelen publicarlo. El doctor Naín está en la ciudad de Washington. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a ahondar en el conflicto Irán-Israel. Esto es En Conexión. Y a las 9:49 de la mañana, Capicúa, hora del este aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde está Kevin Ari Levin, experto en los temas del Medio Oriente. Kevin, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Qué tal? Buen día, César. Gracias por la invitación. Kevin, a la hora en que estamos conversando, ¿qué información estás manejando del conflicto que ha ido a mayores en las últimas horas? Bueno, la noche de ayer fue nuevamente difícil. Evidentemente la noche es el momento predilecto para que Irán ataque con sus misiles balísticos Israel. Esto es lo que venimos viendo desde el jueves, porque en realidad el miércoles Irán solo respondió con unos drones explosivos que no tuvieron gran impacto. También hubo misiles registrados desde Yemen, lanzados por los hutíes. La cifra de muertos del lado israelí
ya asciende, al menos hasta hace unas horas que revisé, a 19 personas, pero se sabe de más civiles que están perdidos, desaparecidos, se cree que entre los escombros. Del lado iraní es más incierta la cifra, pero se está hablando de por lo menos 200, 250 muertos, de los cuales sabemos que muchos en realidad pertenecen a la primera plana del liderazgo militar, político e incluso científicos nucleares involucrados en el programa nuclear iraní. Israel ya dijo que destruyó un tercio de las plataformas de lanzamiento de misiles del lado iraní, es decir, Irán aparentemente todavía tiene un gran poder de destrucción del lado israelí, mientras que Israel aparentemente tiene el control aéreo sobre Irán, con ataques que todo indica van a continuar hoy y probablemente los próximos días. ¿Cuál es el objetivo ulterior del señor Netanyahu? Inicialmente era neutralizar la capacidad nuclear iraní. Ya has dicho, Kevin, que se ha logrado en buena medida. ¿Dónde terminaría la operación contra Irán por parte de Israel? Creo, César, que esta es una de las preguntas fundamentales de este momento. ¿Cuál es el objetivo de la operación? Si nosotros vamos a las declaraciones de Netanyahu al comienzo de la guerra, lo que se planteó fue dos grandes objetivos. Uno era paralizar, dar marcha atrás con el programa iraní hacia una bomba nuclear, donde se habla de enriquecimiento de uranio que ya llegó al 60%, incluso el hallazgo de algunas partículas con un enriquecimiento superior. Irán es hoy lo que se considera un estado umbral en el desarrollo nuclear, es decir, que se supone que no estaría tan lejos del desarrollo de un arsenal nuclear. Pero también se hablaba de las reservas iraníes de misiles balísticos. Netanyahu dice, en 3 años ellos podrían tener 10.000 misiles balísticos, en 6 años podrían tener 20.000. Son esos misiles balísticos que estamos viendo en estos días generando destrozos, sobre todo en la zona de Tel Aviv y Haifa. Pero si miramos las intervenciones públicas de Netanyahu de ese momento, y no solo de él, también de otros funcionarios israelíes, también insinúan que una consecuencia de esta guerra podría ser un cambio de régimen dentro de Irán. Y esto se respalda en el hecho de que todas las encuestas muestran que el régimen iraní es profundamente impopular en la sociedad iraní. Estamos hablando de 75-80% de los iraníes, no es que no solo están contrarios a su gobierno, sino que rechazan las estructuras políticas de la República Islámica. El problema de esto es que supone una guerra que podría ser mucho más larga, una guerra que apunta a ejercer presión militar para generar algún tipo de sublevación interna, y esto es un objetivo mucho más ambiguo, mucho más lejano y mucho más difícil de lograr, y es de por sí un riesgo que ante este objetivo incierto, en realidad lo que estamos viendo es el comienzo de una guerra de desgaste mucho más prolongada. La experiencia reciente, lo estaba conversando en la entrevista anterior, Kevin, con el doctor Moisés Naim, es que la experiencia que tenemos en las últimas décadas en la región, cuando se ha salido de regímenes opresores, las opciones que han venido no han sido precisamente suaves, han terminado en caos. Está la experiencia afgana, está la experiencia iraquí. Cuando hablamos de Irán, ¿de qué estamos hablando? En los tiempos del Shah, de Reza Pahlavi, había una sociedad bajo una fuerte dictadura, pero había una sociedad muy abierta a Occidente que después cae bajo esa férrea dictadura teocrática del Ayatollah Khomeini en aquel entonces. ¿Estaríamos hablando de salir de eso? ¿Cuáles son los escenarios que eventualmente se estarían manejando actualmente? Yo creo que hay un pensamiento que no sé cuán fantasioso es, pero me parece que hay mucho de wishful thinking, de que todo lo que reemplace a la República Islámica va a ser mejor que la República Islámica. Y no creo que tengamos ninguna garantía de que tengamos una vuelta atrás hacia un Irán totalmente alineado con Estados Unidos y el mundo occidental. De hecho, ese Irán que vos describías de Reza Pahlavi era un aliado muy cercano a Israel. Había vuelos directos de Teherán a Tel Aviv y cosas que hoy serían impensables. Lo que me parece que es un aspecto a tener en cuenta es que de la misma forma
que en Israel la guerra une a una sociedad fragmentada y la fragmentación en la sociedad israelí era palpable, incluyendo en los días previos a la guerra, donde Netanyahu se salvó de una crisis política, un voto de no confianza en el Parlamento por muy poquito. En Irán la guerra también puede unificar. Y esto puede darle al régimen iraní una legitimidad que no estaba teniendo en los últimos años. Hay que tener en cuenta que también hay una estructura represiva muy fuerte dentro de Irán. Vimos desde el 2009 para acá movimientos de protesta masivos que muchas veces se proyectaba podían llevar a un cambio político significativo y nunca se cumplió esto. Tenemos que tener en cuenta que parte del motivo por el cual los objetivos militares estuvieron también enfocados en la Guardia Revolucionaria y no en el ejército, es que creo que en Israel también detectan que sería el ejército la única institución dentro de la sociedad con el potencial de sublevarse y establecer algo un poco más democrático. Pero si eso no pasa, por lo menos esto generaría un vacío de poder que llevaría al caos dentro de los proxies iraníes. Y entiendo que la lectura es que eso de todas formas implicaría una situación ventajosa para Israel. Pero acá la clave también va a ser cuál va a ser el rol que va a ocupar Estados Unidos frente a todo esto. A todas estas, Gaza. ¿Qué está ocurriendo en Gaza, Kevin? Bueno, Gaza se convirtió ahora en un plano secundario dentro de la guerra, porque todos los recursos militares israelíes ahora están enfocados en el nuevo frente iraní. De hecho, muchas de las tropas que estaban ubicadas en Gaza fueron reubicadas hacia el este del país para prevenir ante el escenario que hoy se ve improbable de una incursión territorial que provenga de Jordania, pero que hoy en día es muy poco probable. Dentro de Gaza, la humanitaria todavía continúa. La de Gaza está ocupándose de la distribución de los alimentos a partir de la lectura de que en realidad manejar esos recursos era parte del sustento de poder de Hamás, pero seguimos sin ver una propuesta pública de qué va a pasar el día después de la guerra. Mientras tanto, hay 53 secuestrados, de los cuales se estima que 20 están vivos, y los familiares de los secuestrados están diciendo esto desvía la atención del drama que nuestros familiares están viviendo desde hace 618 días. Kevin, muchísimas gracias. No quiero cerrar cuando dijiste, muchos piensan que después de el régimen de los ayatolás no puede haber nada peor. Los venezolanos sabemos por experiencia propia que siempre puede haber algo peor. Muchas gracias, Kevin, por haber estado con nosotros en esta mañana. Kevin Ari Levin, desde Buenos Aires. El reloj nos dice que ya son las 9:58. ¿De qué van Los Escorpiones? Es una novela sobre los tiempos que corren. Es una novela que habla de conspiraciones. En estos tiempos donde más de un paranoico está viendo conspiraciones hasta debajo de las piedras. Es una novela sobre estos elementos tecnológicos, videojuegos, los millennials y los que vinieron después, aislados, escondidos en sus caparazones personales. Y esto nos va a llevar a un mundo extraño, un mundo paranoico, como escondido. El detalle está en que la conspiración, los que la llevan adelante, son una suerte de cofradía que se llaman los escorpiones. Y estos escorpiones se caracterizan porque procuran el suicidio, así tal como lo escuchas. Una de las primeras citas que marqué temprano en la lectura decía: todas las historias que se anclan en el mundo real acaban contando lo mismo. Ricos depravados sin ningún escrúpulo moral que juegan con los pobres y desgraciados mientras ellos mismos se preparan para un nuevo orden mundial de control ciudadano, desastre ecológico y merma maltusiana de la población, gracias a enfermedades de laboratorio y otras tretas ocultas, un atentado terrorista indiferido, menuda estupidez. Recordemos que estamos en tiempos donde la pandemia fue algo perfectamente planificado y no precisamente por los chinos. Pero así vamos y así voy avanzando en la lectura de esto. Todo comienza, como decía, por un videojuego. A ver, leo aquí. Hay un grupo de gente, de estos suicidas, que piensan que hay una forma placentera de morir. Bueno, no placentera, algo así como una revelación espiritual que te lleva a morir y que tal vez está en un videojuego al que algunas personas han jugado por error.
Se llama El Lamento de Orión. Él frunce el ceño. ¿Cómo demonios te puede matar un videojuego? No se sabe, porque nadie que haya jugado ha sobrevivido para contarlo. Algunos dicen que es por un texto, otros por la música o por la misma dinámica del juego, pero en cualquier caso es un programa para Game Boy. Si lo encuentras, primero dejas de tener angustia, luego pierdes las ganas de comer, de dormir, de todo, pero sientes una intensa paz y al final te mueres si nadie te detiene. Ese es el espíritu de esta curiosa novela de la joven Barquinero. Es la novela de los videojuegos, de las conspiraciones y la novela, pues, de los escorpiones. Creo que es interesante, es una novela muy generacional, pero no sé si es que me lleva mucha distancia y me ha costado un poco. Son las 10:01 de la mañana. Esto es un palíndromo completo, ¿no? A ver, este sargento de Florida es el plan B de Maduro con bolichico incluido. Ese es el título para un atractivo reportaje publicado en Armando Info. El sargento de Florida no es tal sargento del ejército, es Harry Sargent III, un millonario de Florida que hace negocios petroleros en Venezuela, y el bolichico incluido no es otro que Leopoldo Alejandro Betancur López, el mismo de Derwick. Vamos a Bogotá para hablar con el autor de esto, que no es otro que Roberto Denis. Roberto, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buen día, César Miguel. Un gusto estar contigo. ¿Por qué este millonario Harry Sargent III, muy vinculado al presidente Donald Trump, es supuestamente el plan B de Nicolás Maduro? Harry Sargent, como bien decías en la introducción, es un magnate petrolero de Florida, que hace muchos años tuvo negocios en Venezuela, estuvo en la industria, digamos, ligado al negocio petrolero en Venezuela. En 2000 se interrumpieron cuando empezó todo el tema de la nacionalización en el periodo de la llamada nacionalización de Hugo Chávez, ¿no? El tema es que Sargent ha logrado, digamos, cimentar buenas relaciones así como con Donald Trump y el Partido Republicano, también con el régimen de Nicolás Maduro. Y él ha aprovechado esto y está aprovechando esto de muy buena manera. Desde el año pasado, PDVSA, en un nuevo esquema creado, ideado por Delcy Rodríguez en su condición de ministra de Petróleo, ha creado lo que llaman un contrato de participación productiva con ciertos inversores privados. Es por cierto, un esquema que es mucho más atractivo que el de las de empresas mixtas, que durante años fue la figura que usó PDVSA para aliarse con socios privados. Y Harry Sargent, por estas conexiones, ha logrado avanzar muchísimo y ha cerrado varios negocios, firmado varios negocios. Se firmaron algunos el año pasado y otros a comienzos de este año. Obviamente aprovechando ese espacio de relajación de las sanciones que hubo durante la administración Biden, y quizás anticipándose a que llegaba a la Casa Blanca su amigo Donald Trump, y que, digamos, con todo el lobby y la presión que puede ejercer, iba a tener, digamos, noticias favorables en el tema de las sanciones para seguir en el negocio petrolero en Venezuela. Hoy en día, Harry Sargent, con estos negocios que ha logrado, es, por ejemplo, digamos, la persona que está detrás, junto con sus operadores en Venezuela. Mencionabas el caso de Alejandro Betancur, que es uno de ellos. Tiene la operación de Petro Zamora, tiene la operación de Petrocedeños, Uninsur y otros campos petroleros. De manera pues que él ha venido ganando, mientras todos estamos pendientes de qué va a pasar con Chevron. El señor Harry Sargent ha ganado muchísimo terreno en la producción petrolera venezolana. ¿Cuál es el rol de Betancur López, Roberto? El señor Sargent lo que hace, digamos, y esto creo que da cuenta César Miguel, poder de influencia que tiene también en el régimen de Nicolás Maduro. Sargent, al final, digamos, él no se está metiendo de lleno en la operación. Él es una suerte de, digamos, de interlocutor con el régimen de Maduro, propone una alianza, hace como la propuesta. Y en esa propuesta tiene que haber operadores locales o gente que conozca un poco más la operación de la industria petrolera venezolana y todo el tema PDVSA y la corruptela y todo lo que ya conocemos, ¿no?
Y ese es el caso, por ejemplo, de Alejandro Betancur. Recordará César Miguel que Alejandro Betancur es un viejo socio de PDVSA. Está también el escándalo de Derwick con el tema de las contrataciones eléctricas, pero Ujú. también es un viejo socio de PDVSA. Él, digamos, en su momento, junto con unos privados rusos, era, por ejemplo, el socio Petro Zamora. La información que yo tengo es que el plan de Harry Sargent y el entonces presidente PDVSA, Pedro Telechea, era que Petro Zamora se le iban a dar a Sargent y Wilmer Rupert. Pero Ujú. bueno, el señor Betancur, al saber de esta movida, amenazó con acciones legales internacionales, etcétera, y finalmente se crea esta, digamos, alianza forzosa entre el señor Sargent, que como digo, es el interlocutor ante el régimen de Maduro, y la operación petrolera, que en el caso de Petro Zamora corresponde a Alejandro Betancur, con una empresa registrada ad hoc para esto en Barbados, y donde ambos, digamos, comparten beneficios. Leo acá en el trabajo en Armando Info que entre Sargent y Betancourt, quien logró recuperar su participación en Petro Zamora, que estabas comentando, ya que durante la gestión de Tarek El Aissami, hoy en día caído en desgracia, en ese entonces era el ministro del Petróleo, eh, había sido desplazado en favor de los hermanos Morón Hernández, cercanos a Nicolás Maduro Guerra. ¿Qué es esto? Bueno, César Miguel, esto yo creo que muestra es un poco en lo que se ha convertido PDVSA, ¿no? Y PDVSA al final yo creo que es una piñata, hay una rebatiña por el control político de PDVSA, porque yo creo que eso lo han entendido muy bien los jerarcas del chavismo, y es que quien controla, digamos, el poder financiero, y en este caso en Venezuela el poder financiero es PDVSA, controla el poder político. Y Ujú. dentro de esas mismas facciones y esos distintos grupos que tiene el chavismo, al final hemos visto esa pelea, se ha visto reflejada en PDVSA. En la época de Tarek El Aissami, bueno, no solo que ocurrió todo el escándalo que ya conocemos de llamar esa cripto, con miles de millones de dólares evaporados sin que nadie sepa dónde están, o al menos PDVSA sabe dónde están. En esa época de Tarek El él, digamos, selló nuevas alianzas, metió una serie de empresas. Y en el caso de Petro Zamora, él desplazó por completo y le quitó la participación, digamos, por vía de fuerza a, al grupo de Alejandro Betancur. Ahí entran los hermanos Morón, que en su vida han operado y han estado en el negocio petrolero. Pero, digamos, ya cuando vuelve Delcy Rodríguez, yo creo que, entre comillas, con una visión, digamos, más pragmática, pero sobre todo por la intermediación de Harry Sargent, entienden que lo mejor era, bueno, recuperar eso. Petro Zamora es uno de los campos que produce más petróleo todavía en Venezuela, y lo mejor era, digamos, que hubiera alguien que ya tuviera la experiencia, que supiera operar la empresa, y estuviera al frente. Y es por eso que, como explicaba antes, vuelve, digamos, Alejandro Betancur de la mano de Harry Sargent a esta operación de Petro Zamora en Venezuela. Y Delcy Rodríguez estaría apoyando entonces a Betancourt por encima de los hermanos Morón, pregunto. Bueno, yo creo, César Miguel, que ahí nadie apoya a nadie. Estos son alianzas y, digamos, uniones que surgen, como digo, en medio de la urgencia de poner, entre comillas, a funcionar las cosas. Pero aquí lo clave, César Miguel, es también el rol de Sargent, porque, digamos, Sí. Betancur logra recuperar, digamos, su operación en Petro Zamora, porque quien primero le pone, digamos, por decirlo de alguna manera, el ojo a Petro Zamora es el propio Sargent, que quería operarla con Wilmer Ruperti, otro magnate petrolero ligado a escándalos de corrupción, ya sabemos quién es. Ujú. Y por eso ocurre. Pero aquí, César Miguel, yo creo que estos son alianzas, entre comillas, circunstanciales. Sí es verdad que distintos grupos empresariales responden a distintos grupos políticos del poder político, pero en muchos casos ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Quienes están hoy en alianza caen en desgracia, y Eh, 3 meses después están presos, ¿no? Así es. Roberto, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel. Un gusto, como siempre. Roberto Denis, de Armando Info, desde Bogotá. Una pausa y al regreso nuestro foro de hoy.
La neurosis. ¿Quién es un neurótico? ¿Qué es eso? Ya regresamos. Son las 10 y 14 minutos de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Fulano es un neurótico, fulana está neurótica. Oímos eso en nuestras conversaciones cotidianas. Mas, ¿qué queremos decir con ello? ¿Qué es una neurosis? ¿Qué es un neurótico o una neurótica? ¿Qué lo define? Este es nuestro tema para el foro de hoy. En la ciudad de Caracas está el psiquiatra Luis Madrid. Y en Ciudad de México está la psicóloga, fundadora y directora de Psique Expresión, Iraida Moreno Luna. Iraida, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Qué es un neurótico? Voy a comenzar con el psiquiatra. Luis, por favor. Bueno, el neurótico, fíjate, el término neurosis realmente está en este momento un poco en desuso. Bastante en desuso, diría yo, ¿no? Básicamente, dentro del psicoanálisis, que aún se considera utilizar el término neurosis como una forma de estructura. Es decir, personas pertenecemos como a 4 formas de estructura en general, tanto las personas sanas como las personas con algún tipo de trastorno o patología, ¿no? Entonces está la estructura neurótica, que son personas que habitualmente conservan criterio de realidad, tienden a sufrir de ansiedad por tener, empatía, tener también situaciones. Son personas que pueden mantener un pensamiento coherente y unas relaciones interpersonales moderadas, ¿de acuerdo? Pero básicamente y tiene un buen nivel de abstracción. Luego están las otras estructuras, que son la estructura psicótica, que son personas que están fuera de la realidad, pensamiento desorganizado, alucinaciones, ideas delirantes. Están las estructuras perversas, que es un término muy en desuso en este momento, que tiene que ver más con las parafilias sexuales, pero también los trastornos psicopáticos de la personalidad, antisocial y disociales. Y por último, la estructura orgánica, que son patologías mentales, orgánicos, que son problemas mentales, lo que tiene un sustrato orgánico, y es un daño en el cerebro, una lesión, un tumor, una alteración bioeléctrica o un problema sistémico que esté afectando el sistema nervioso, como un problema de tiroides, por ejemplo, o un síndrome paraneoplásico, un problema intestinal. Entonces, el término neurosis define una persona que habitualmente está dentro del rango del criterio de realidad conservado, con empatía, con capacidad de sentir culpa y capacidad de una relación interpersonal sana, pero también dentro de las neurosis como patologías, ¿no? Que es lo que antiguamente llamábamos, lo que ahora llamamos, los trastornos de ansiedad, e inclusive los trastornos depresivos que conservan criterio de realidad, y algunas personalidades, por ejemplo, como la personalidad histriónica, la personalidad evitativa, la personalidad ansiosa, que están consideradas dentro de lo que llamamos el marco de las neurosis en este momento. Hablaba el médico, el psiquiatra Luis Madrid. Entonces, psicológicamente hablando, ¿qué es una neurosis, Iraida? ¿Qué es un neurótico? Sí, lo vamos a entender como una persona que sufre un conflicto, interno, y que este conflicto se caracteriza por tener una línea de pensamiento muy rígida. Y cuando vive la experiencia en su cotidiano de que algo no coincide con su línea de pensamiento, esta persona vive esto con mucha ansiedad, con mucho miedo y con mucho sentimiento de culpa. Y hay un estado emocional que tiende a ir entre la depresión, tiende a ir también ante una dificultad para poder controlar, sobrellevar el estrés de la vida diaria. Entonces son personas que emocionalmente son muy sensibles y pueden esta sensibilidad emocional manifestarla desde diferentes tipos de conductas y comportamientos, ¿no? Entonces, desde ser muy obsesivo con algo, por ejemplo, con el orden, con que todo esté pues como muy pulcro, muy limpio, y cuando esto no sucede, entonces comienzo a hacer como conductas que la gente diría, ay, pero sí es raro, sí es extraño, pero ¿por qué es tan exigente? Entonces confunde la exigencia con ritos que le permiten como suavizar ese quiebre en su emoción, pero sobre todo es para controlar lo que no pueden emocionalmente. Otro tipo de conductas también va a ser mostrarse muy irritable
cuando la persona pues vive que lo que está pensando no se manifiesta en su realidad. Entonces, por ejemplo, Ya. si me citas a las 8 y yo estoy esperando por ti a las 8 y tú no llegas a las 8 en punto, entonces yo comienzo a irritarme, a molestarme. Y si llegas a las 8:15, más allá de ser impuntual, yo lo voy a vivir emocionalmente muy, muy desagradable. Y la manifestación en mi conducta para expresar ese enojo va a ser exagerado, o el otro lo va a mirar como exagerado a lo que está ocurriendo. Entonces te voy a gritar y voy a manifestar mi enojo de una manera como, ¿por qué llegaste a esta hora? Y yo, entonces voy a pensar que lo estás haciendo en contra de mí. ¿No? Y no porque te pasó algo en el camino o porque te retrasaste, sino es algo que lo viven con mucho sufrimiento y mucha angustia, mucha ansiedad. Sí, Sí, muy sin interesante. embargo, Adelante, Luis, adelante, por sin favor. embargo, por otra vertiente, porque probablemente lo de la rigidez es real. Las personas neuróticas tienden a ser muy obsesivas, compulsivas, exigentes, demandantes, y sobre todo que son inflexibles, ¿no? En pensamiento muy inflexible. Pero también tenemos otra vertiente que son las personas desbordadas, más bien. Las personas con mucha ansiedad, que tienen lo que llamamos la ansiedad alarma, que está constantemente como una alarma interna sonando, hay hipervigilancia, o sea, tiene como una tensión motora, tiene prevalencia de ideas catastrofizantes, siempre está pensando que algo me lo está ocurriendo o va a ocurrir, ¿no? Porque son reconocidas como absurdas, a diferencia de la psicosis, que las personas pueden tener ideas delirantes y están totalmente convencidas. Aquí no, aquí la persona la reconoce como absurda, pero no la puede controlar. En la neurosis también, la ansiedad, la persona la reconoce como algo, o sea, está conservado el criterio de realidad, como describí al comienzo, hay empatía, hay la posibilidad de sentir culpa si cometió algún daño, pero también la persona comienza a tener una culpa obsesiva, a veces sin que haya ocurrido nada negativo. La capacidad simbólica del individuo está conservada, a diferencia del psicótico, donde la persona tiene un pensamiento muy concreto. Acá no, la persona puede tener un pensamiento abstracto, bien desarrollado, pero tiene tendencias evitativas. Los neuróticos normalmente también, de la vertiente más ansiosa, son evitativos, tienen tendencia a la somatización con muchísima frecuencia, tienen hipersensibilidad al rechazo y por último pueden tener ideas autorreferenciales, la sensación de que la gente las está percibiendo permanentemente como alguien anormal, como alguien difícil, como alguien, pero de manera realista, ¿ok? Pues transmiten un nerviosismo que es irradiante, que es contagiante. La otra persona lo capta como, oye, esta persona, como decía Iraida, esta persona es rara, extraña, como que inadecuada. Al captar eso, entonces siente como un rechazo, siente como un cuestionamiento o una crítica permanentemente. Por lo característico que hay una ansiedad alarma que hace que el individuo esté permanentemente en zozobra, hiperreactiva y con una hipervigilancia permanente. Se tornan agobiantes para lo demás. Iraida, en tu experiencia clínica, estas personas, entre comillas, raras, ¿qué tipo de solución encuentran? ¿Cómo se calman? ¿Cómo encuentran sosiego? Mira, es importante que la persona asista ayuda, pida ayuda, pueda acompañarse terapéuticamente para poder aprender a manifestar sus emociones de una manera más asertiva, para que puedan encontrar también una forma diferente de comenzar a generar líneas de pensamientos más amables, que le permitan evaluar su realidad de una manera más, voy a decir la palabra realista, porque bueno, allí podemos entrar en términos filosóficos bien interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué es la realidad? ¿Cómo evalúo yo la realidad, no? Pero sí pensamientos más que le permitan vivir la realidad de una manera más amable, ¿sí? Entonces, la psicoterapia o el acompañamiento terapéutico, sobre todo en el campo del acompañamiento terapéutico, hay muchas corrientes, hay muchos tipos, ¿sí? de acompañamiento. Entonces, bueno, van a encontrar que la que comúnmente se usa para poder aliviar toda esta sintomatología es la terapia cognitivo-conductual, y también está la psicoterapia, que digamos viene de la rama del psicoanálisis, y se pueden acompañar también desde ahí. ¿Por qué? Porque es un trabajo que es importante
valorar la calidad de los pensamientos, la manifestación emocional y generar una estructura de conductas que le permitan adaptarse a su medio ambiente. Porque la sintomatología neurótica lo que hace es que genera una desvalorización en los vínculos y relaciones y desmejora la calidad de vida en su cotidiano, en las relaciones con los otros. Es muy difícil porque ante estos comportamientos extraños, raros, esos encuentros se hacen cada vez más difíciles porque el otro se siente agredido, se siente lastimado emocionalmente. ¿Por qué me tratas así? Pero ¿por qué exageras si yo moví este lápiz y lo puse aquí al lado y tú me estás reclamando porque lo guardé en la gaveta? O sea, todas esas cosas generan una descalificación en la relación y la gente no lo comprende, pero las personas neuróticas sufren mucho porque como decía el doctor Luis, la percepción que tienen los lleva a un sentimiento de culpa muy fuerte y hay mucho sufrimiento porque no se sienten queridos, no se sienten valorados y tienen mucho miedo. Luis, en tus intervenciones has mencionado con insistencia la palabra ansiedad. ¿Podrías explicar por qué ansiedad y neurosis van tan ligadas? Bueno, porque el sustrato fundamental de la neurosis es la ansiedad. Es la ansiedad. La sensación de que algo malo está ocurriendo, va a ocurrir, ideas catastrofizantes, de que va a haber un accidente, de que algo va a salir mal. Siempre piensan en negativo, de manera pesimista, pero sobre todo catastrofizante, ¿no? Por otro lado, hay muchas somatizaciones. El individuo, por la misma ansiedad que no se puede expresar verbalmente o sobrepasa la capacidad adaptativa o verbalizante del individuo, comienza a somatizarse, porque recuerda que lo que no podemos verbalizar o expresar termina saliendo a través del cuerpo, ¿no? Entonces, manifestaciones somáticas, insomnio, trastornos del apetito, problemas sexuales y lo que decía Iraida. Fíjate, lo fundamental es que la persona pierde la capacidad, además, por esta ansiedad tan marcada, ¿ok? Pierde la capacidad de funcionar habitualmente, pierde sus recursos adaptativos, sus recursos funcionales. En segundo lugar, comienza a tener problemas en las relaciones interpersonales, que es lo característico también en los individuos. Comienzan a ser rechazados, comienzan a abrumar a los demás, se comienzan a percibir como personas tóxicas, como personas que siempre andan, o sea, como Calimero, ¿no? Como que siempre andan con la nube negra en la cabeza. Por otro lado, pueden desarrollar con mucho más facilidad las personas neuróticas algún tipo de adicciones químicas, a sustancias psicotrópicas, por ejemplo, adicciones comportamentales como compras compulsivas, juegos compulsivos, sexo compulsivo, adicciones a las redes sociales, adicciones al celular, a los juegos en línea. Y por último, adicciones interpersonales, personas que, por ejemplo, comienzan a tener dependencia emocional a una persona o a un grupo de personas, ya sea una cuestión política o una cosa religiosa, un grupo deportivo, etcétera, de manera adictiva. Y por último, la pérdida de la capacidad de bienestar, que es lo fundamental. Si una persona ha perdido estas cuatro cosas o varias de estas, debe buscar ayuda profesional, como decía Iraida, ya que obviamente la cosa se va a ir complicando en la medida que va avanzando el cuadro neurótico, ¿no? Y obviamente, como decía Iraida, fíjate, ahí es fundamental. Análisis que manifiesta que, bueno, que toda manifestación de angustia, ansiedad, sin ninguna razón, porque hay que diferenciarla del estrés adaptativo. Una cosa es estar estresado por una situación que te está ocurriendo y otra cosa es que tú tengas una ansiedad sin saber por qué. Sí. Bueno, el psicoanálisis plantea de que es un conflicto inconsciente que a través del trabajo psicoterapéutico tú vas a ser consciente lo inconsciente. Y una vez que estás consciente lo puedes trabajar. Y la terapia cognitivo-conductual que mencionaba Iraida también es que, bueno, que las personas que tienen un trastorno de ansiedad o una neurosis es porque tienen ideas disfuncionales o lo que llamamos distorsiones cognitivas que hacen que el individuo al pensar catastróficamente tiene la emoción que es el miedo y la ansiedad, por supuesto conductas evitativas o conductas desbordadas. Entonces, al cambiar el estilo cognitivo del individuo, su forma de pensar a unas ideas más realistas, adaptativas y funcionales, el individuo cambia entonces su estado de ánimo, su afectividad, y por supuesto su funcionamiento. Luis está...
quería hacer una pequeña construcción. Sí. A veces podemos recurrir a los medicamentos, no siempre, pero cuando el caso lo amerita, porque hay criterios, la psiquiatría ahora trabaja con criterios. No es que a mí me parece que este paciente hay que medicar. Hay criterios. El individuo ya se sabe que si no se medica, la psicoterapia inclusive no logra calar, no logra entrar. Entonces, hay algunos criterios que solamente un especialista, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, puede determinar. Este paciente necesita medicación para poder abordarse psicoterapéuticamente y luego poder retirar la medicación, que generalmente en los neuróticos o los trastornos de ansiedad puede ser transitorio. ¿Y qué tipo de medicaciones? ¿Ansiolíticos? Normalmente, fíjate, normalmente es una combinación. Se inicia con medicamentos que suban los niveles de serotonina en el cerebro, sobre todo alrededor de la amígdala, que es donde se dispara la alarma de la ansiedad, la angustia y el pánico, porque puede llegar a toda situación de pánico. ¿Ok? La persona neurótica. Es porque hay un déficit de serotonina alrededor de la amígdala, que son dos estructuras del cerebro, no las amígdalas de la garganta, ¿no? El cerebro, y en la corteza prefrontal. Entonces, al subir los niveles de serotonina, la persona mejora muchísimo la sintomatología ansiosa. Ahora, tarda varias semanas en obtenerse este resultado, por lo cual a veces entonces utilizamos algunos ansiolíticos de manera transitoria, normalmente no son más de 6 a 10 semanas de tratamiento, luego retira y mantiene solamente el inhibidor selectivo de serotonina, que son medicamentos que no son adictivos, no generan dependencia, no alteran la conciencia y que el individuo entonces corrige su problema mientras hace la psicoterapia. Ya. Luis lo había explicado de alguna manera, pero me llamó mucho la atención, Iraida, cuando hablaste de la psicoterapia y del acompañamiento terapéutico. Me llamó la atención el término. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Si existe el acompañante. Sí. En psicoterapia ya porque el camino es personal. Va a terapia quien pide ayuda. No podemos llevar a nadie obligado, a menos en casos psiquiátricos, que es donde la persona sí está en riesgo contra su propia vida, y si es importante entonces pues llamar a emergencias, etcétera, para poder hacer este proceso, ¿no? Pero un acompañamiento terapéutico es, voy a hacer la metáfora, tomar de la mano a un otro para mirar hacia adentro, para mirar su mundo interior, para que pueda conocerse a sí mismo, para que pueda darle lugar a esos pensamientos, a esas emociones, para generar comprensión de cómo son sus conductas, de por qué y para qué le suceden las cosas. Eso es un acompañamiento terapéutico. Digamos que camino a tu lado, no estás solo en esto, y digamos que el conocimiento, la formación para acompañar a un otro, pues te permite generar las herramientas para poder irlas compartiendo y la persona pueda aplicarlas a sí misma y a sus seres queridos, ¿no? Hay diferentes tipos de acompañamiento terapéutico, de pareja, de familia, la psicoterapia individual, la psicoterapia grupal también, hay dinámicas de grupo donde depende de los temas, se abordan pues a nivel grupal. Pero un acompañamiento es eso, caminar al lado de un otro para que pueda mirarse a sí mismo y comprender su mundo interior y exterior. Muy bien. Quiero agradecerles inmensamente, Iraida, Luis, que nos hayan acompañado, no precisamente terapéuticamente en la mañana de hoy, pero ha sido una conversación muy, muy interesante en este acompañamiento de esta mañana. Gracias a los dos. Un honor. Gracias a ti. Encantado de ir ahí. Iraida Moreno Luna es psicóloga, fundadora y directora de Psique Expresión. Ella está en Ciudad de México. Y a las 10:36 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos, vamos ahora a cruzar el océano y llegamos a la ciudad de Madrid, donde está Ángel Expósito, presentador de La Linterna en COPE. Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. ¿Cómo estás, César, amigo? ¿Qué tal? Muy bien. Ángel, ayer me llama la atención la primera página del diario El País, en Madrid. El titular dice: terremoto en el PSOE, una crisis que amenaza por primera vez la supervivencia de Sánchez. Un titular de este tenor en un diario como El País, que suele ver con benevolencia a Sánchez y a su gestión de gobierno,
me llamó la atención. Dije, caramba, la cosa entonces, por lo visto, realmente grave. ¿Qué está pasando en el PSOE y qué está pasando en el seno del gobierno español, Ángel? Bienvenidos a los colegas del país, porque se han dado cuenta, 3 o 4 años después que nos dimos cuenta los demás, que este gobierno estaba encabezado, este partido del gobierno, estaba encabezado por una serie de dirigentes ya no corruptos, sino especialmente repugnantes. Y siento no ser diplomático, pero como me conoces, digo las cosas como las siento. Lo que está ocurriendo es que el presidente del gobierno, líder del partido de gobierno, el Partido Socialdemócrata en el poder, pues se alió con unos socios completamente extremos, completamente anti-España, y dentro del partido montó una cúpula de directiva de unos seres especialmente repugnantes. Su número 2, hasta hace un par de años, un tal José Luis Ábalos, acabó defenestrado porque ya sabían de sus problemas de corrupción, de sus problemas con la prostitución, etcétera. El relevo de ese número 2 actual, Santos Cerdán, hasta hoy, es el que ha provocado esa portada del país exactamente por los mismos motivos. Al final, la Guardia Civil, que es algo parecido, por buscar un paralelismo, al FBI a nivel federal en Estados Unidos, ha encontrado una serie de audios en los cuales ellos dos, con un secretario, organizan reparto de millones de euros, de miles en mordidas, en comisiones, en porcentajes, y a la vez les pillan cómo se reparten las prostitutas determinada noche. Para ti la colombiana, para mí la otra que se lo hace muy bien, la otra que no sé qué. Por lo tanto, ya la situación ha sido insostenible y ha provocado una crisis que, como digo, muchos ya estábamos avisando desde hace tiempo. He leído que esto no parece afectar directamente la figura de Pedro Sánchez. ¿Es verdad o está en riesgo su permanencia al frente del gobierno, Ángel? Las dos cosas son ciertas. Desde un punto de vista objetivo, es imposible que esto no afecte la figura de Pedro Sánchez. Es éticamente imposible. Haciendo al personaje va a aguantar, le da lo mismo. No tiene ningún principio, no tiene ninguna ética, le da exactamente igual. Mira, yo te pongo un ejemplo, César. Si tú durante años trabajas con tu brazo derecho, y ese brazo derecho es tu subdirectora o tu jefa de producción, y se está llevando dinero directamente de tus clientes o de la publicidad, le cesas cuando te enteras, pones a otro número 2 que hace exactamente lo mismo, o una de dos, o eres un inútil porque no te enteras de nada, o lo sabías todo y lo estabas tapando. Las dos posibilidades son un desastre. O lo sabía y lo estaba tapando, o no lo sabía y entonces es un inútil. Está compareciendo en este momento que hablamos el señor Sánchez, ¿verdad? Sí. ¿Ante quién comparece? ¿Ante qué órgano comparece? ¿Y qué está diciendo? Nada. Si quieres me enrollo un poco más. Mira, sí. Ahora ya fuera de bromas. Se ha reunido durante la mañana de hoy en lo que aquí se llama la ejecutiva del partido, la dirección del partido, los mandos del partido que quedan sin estar en los juzgados. Ha nombrado una nueva gestora a modo de cabeza provisional y ahora está compareciendo ante los periodistas para responder 4 o 5 preguntas después de soltar un speech de unos 30 minutos. Ese es el motivo. ¿Qué está diciendo? Pues que le parece repugnante, que se enteró hace un par de días, que está tomando medidas y que va a aguantar los 2 años de legislatura que le quedan. Eso es lo que está diciendo César. Es decir, nada de adelantar elecciones, que había leído por allí que era una posibilidad. Es una posibilidad desde el punto de vista de la oposición o de los analistas, como yo. Sería lo lógico en una situación así. Pero yo creo que a día de hoy, en este minuto, no lo va a hacer. Y Podemos, tengo entendido que le ha retirado el apoyo. Hay una imagen muy gráfica que dice le ha dejado agarrado de la brocha. ¿Es así? No. Yo es que tampoco me creo a Podemos. Mira, si yo fuera, Dios no lo quiera, Podemos, que como todo el mundo sabe y tú es mejor que yo, lo que eso supone en Venezuela. Si yo fuera Podemos, si yo fuera los independentistas socios, si yo fuera los comunistas socios, ¿a quién querría en el gobierno? ¿A este presidente o a otro de centro derecha? Está claro, yo querría a este presidente. Por lo tanto, yo creo que lo hacen de día, a la hora de la verdad, no tocar ninguna caída y van a seguir apretando a este presidente
hasta sacarle lo que no está escrito, pero no van a ruptura. Mi análisis. Ha mencionado a Venezuela, y mencionar a Venezuela en el caso español es mencionar al señor Zapatero. He leído en medio de todo esto que el empresario Víctor de Aldama reclama que Zapatero se ha referido a él en malos términos, y él al parecer lo montó en su avión desde Caracas hasta Santo Domingo. Y Aldama nos lleva a Coldo. Coldo rebota en todo este escándalo. ¿Qué pasa con Zapatero en todo esto, Ángel? Pues lo vamos a saber. Lo acabaremos sabiendo, al igual que sabiéndolo de estos últimos días. La Guardia Civil está investigando cientos de dispositivos informáticos, cientos de archivos, de pendrive, de teléfonos, por lo tanto es cuestión de tiempo que lo sepamos. ¿Cuál es el embrollo? El embrollo es que en torno a José Luis Ábalos, exministro y exbrazo derecho, se monta toda una red de influencias desde el Ministerio de Transportes, que aquí se dice, y es verdad, es el Ministerio del Gasto, las obras públicas, el fomento. Desde ese ministerio, Ábalos, con sus distintos satélites, monta una red de comisiones y para sacar dinero. Una de esas patas de la red es Venezuela. ¿Quién es el embajador plenipotenciario para Venezuela? José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los empresarios intermediarios, entre los políticos pringados, embajador, pues entre ellos se lo reparten. Y ese es el papel de Zapatero. ¿Hasta dónde? No sé. ¿Hasta cuánto? Tampoco lo sé. Pero es cuestión de tiempo que lo sepamos. Víctor de Aldama, sencillamente, era uno de los empresarios metidos en la trama, que ya ha pasado por la cárcel, se comprometió a colaborar con la justicia, y eso es lo que está haciendo. Como decimos acá, está tirando de la manta para no comerse el marrón él solo. Y es cuestión de tiempo que lo sepamos. Haciendo un poquito de memoria, la primera vez que los venezolanos conocimos de Ábalos fue en el famoso incidente con Delcy Rodríguez, que no podía entrar en el territorio Schengen y llegó allí con 40 maletas, lingotes de oro y demás. Desde allí viene el asunto, Ángel. Digamos que ese fue el botón de muestra. El asunto venía de antes. Mira, para que veas el dato, es muy interesante. Cuando Delcy Rodríguez llega aquí, en efecto, tiene prohibido pisar la Unión Europea, el Tratado de Schengen, porque lo tiene prohibido cualquier dirigente del régimen de Maduro, excepto cuando llega a España. ¿Quién intermedia para que esta señora aterrice en Barajas? Zapatero. ¿Con quién? Con el gobierno. ¿Con quién del gobierno? Con Ábalos. ¿Quién acompaña a Ábalos esa noche a Barajas? El empresario Víctor de Aldama. Todo cuadra. Son la misma banda. Son la misma banda. Lo que tenemos que saber es quién es quién y, sobre todo, cuánto se llevó cada uno. Es cuestión de tiempo, César. Una última pregunta, Ángel. En la oposición, ¿quién puede sacar partido de esto? ¿Feijóo? ¿Los populares? ¿Será acaso Abascal? ¿Cómo queda del otro lado el cuadro político? La oposición son dos. Un partido popular, Feijóo, que es mayoritario en cuanto a la oposición, ahora mismo las encuestas le dan una ventaja tremenda, y Vox, que a día de hoy es fundamental para un futuro gobierno, según las encuestas, por esa suma parlamentaria. Vox está más a la derecha, por decirlo así, digamos que sería la parte más dura de los republicanos en Estados Unidos, y la parte más central de los republicanos es la mayoritaria del PP. Las encuestas dicen que hoy por hoy arrasa esa suma. ¿Qué ocurre? Que la otra suma, la del Partido Socialista con sus socios imposibles, pierde, pero yo tengo mis dudas de que pierda tanto como para perder el gobierno. Bueno, pues en esas estamos. ¿Quién se podría beneficiar a tu pregunta? Claramente el Partido Popular, más el otro sumando. Ya. Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti como siempre y saludos en casa, César. Muchas gracias. Ángel Expósito, de la Linterna de la COPE desde Madrid. Son las 10:46 de la mañana. ¿Sabes que India cuenta con 85 grandes maestros de ajedrez, un grupo de élite de ajedrecistas y algunos de los jugadores más jóvenes de alto rango del mundo? El año pasado, tanto sus equipos masculinos como femeninos
arrasaron en la Olimpiada de Ajedrez, los Juegos Olímpicos del Ajedrez, que se celebró en Budapest. En el Campeonato Mundial de Ajedrez de Singapur, que se celebró en diciembre, el indio Gukesh Domaraju se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia, 18 años. En el pasado, la Unión Soviética dominó el mundo del ajedrez durante la mayor parte del siglo XX. En 1972, el rebelde norteamericano Bobby Fischer fue el primero en cruzar la frontera al ganar el campeonato mundial en pleno apogeo de la Guerra Fría. Otros países produjeron estrellas del ajedrez. En 1995, la India tuvo su primer campeón mundial, Viswanathan Anand, nacido en Chennai. Dentro de la India, el estado sureño de Tamil Nadu y su capital costera, Chennai, se han convertido en el epicentro del ajedrez. Un tercio de todos los grandes maestros indios nacen en Tamil Nadu. Los dos campeones mundiales de la India, Viswanathan Anand, 5 veces campeón, y Gukesh Domaraju, actual campeón, son ambos de Chennai. La excelencia de la ciudad se basa en un sistema de enseñanza desde la base. Algunas escuelas ofrecen vacaciones a ajedrecistas prometedores para entrenar y viajar. Los negocios locales cubren sus gastos. Y luego están los padres de Chennai. Normalmente los padres indios no animan a sus hijos a dedicarse seriamente al deporte, pero el ajedrez en algunos aspectos se asemeja a la academia. Por eso los clubes de ajedrez han proliferado por toda la ciudad, muchos de ellos dirigidos por antiguos grandes maestros. Y hoy en día, a sus sucesores en la India se les suele llamar los hijos de Vishy. El gobierno indio suele ofrecer empleo en el sector público a jugadores de alto rango, una oportunidad de ensueño para muchos debido a la seguridad laboral y las ventajas: salario mensual, subsidio de vivienda, pensión, seguro y vacaciones pagadas que pueden usar para practicar. Los jugadores de alto rango pueden ganar premios en metálico en una recién creada Liga Mundial de Ajedrez. Muchos también trabajan como entrenadores de ajedrez. Me ha llegado este libro, Las Palabras del Silencio, editado por Oscar Todman. El prologuista es el amigo, el escritor Fedossi Santaella. Fedossi escribe: ¿qué te puedo decir de Valentina? Todo lo que te diga de ella no es suficiente. Valentina es mi heroína, una guerrera, una luchadora, una mujer joven con muchas ganas de vivir, de darse sentido. Una chica con mucho talento. Te cuento un poco más. Valentina nació con parálisis cerebral moderada y tú dirás: ¡ay, qué fuerte! Pues bien, yo la conozco, he sido su profesor de escritura durante más de un año y te digo que sí, que ella es fuerte. Es una mujer joven que ha crecido pasito a pasito, que ha luchado pasito a pasito y ha ido logrando lo que se propone. Valentina es admirable, como admirable es todo aquel que lo intenta con toda su pasión, que lucha y que lo logra. Conozcamos entonces a esta mujer admirable, Valentina Medina. Valentina, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Conexión. Muchísimas gracias, César, es todo un honor para mí acompañarte hoy. El honor es nuestro, querida Valentina. ¿Cómo he leído que la discapacidad te dio la capacidad para escribir? Como tienes el silencio de la palabra hablada, te volcaste a escribir. ¿Cómo fue esa experiencia, Valentina? Es así, me volqué a escribir porque por mi condición mis palabras pueden ir más lento de los pensamientos. Y en ese ámbito la escritura me ayudó a equilibrar la balanza. Primero fue como un diario terapéutico, a desahogarme, a explorar esos silencios que guardaba dentro, ese monólogo interior que siempre me había acompañado. Y un poco después me apasioné por la literatura y como empezó mi carrera haciendo diversos talleres y diplomados de escritura creativa donde conocí al escritor venezolano Fedossi Santaella. ¿Y dónde estás tú, Valentina? Aquí en Miami, ¿verdad? Aquí
aquí en Miami ahorita, pero por la promoción del libro. Yo vivo en Venezuela. Vives en Venezuela. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Desde cuándo empezaste a escribir? Que empezaste con lo que llamabas el diario terapéutico. Pero empezaste a contar tus historias, con humor, historias sentimentales también, tengo entendido, Valentina. Sí, me atreví a hablar un poco del amor también. Yo escribí en la adolescencia este diario terapéutico, pero un poco más allá, cuando me gradué de bachiller, decidí incursionar en la literatura. Y fue así cuando empecé a hacer diversos diplomados y talleres que me llevaron a conocer a Feo Centella, quien después de un curso de narrativa me propuso ser mi editor al hacer un libro de cuentos. Pero lo increíble de esta historia es que yo me puse a investigar sobre diversos temas, sobre historia, sobre muchos ámbitos que quería explorar. Y cuando se los presenté me dijo, muy bien todo, pero yo creo que tú eres una muy poderosa voz para la discapacidad. Y fue ahí donde nació hablar de la discapacidad con un poco de ficción y un poco de biografía. ¿Y cómo fue que dijiste que hasta te atreviste, Valentina, a escribir del amor? ¿Cómo fue eso? Porque eso forma parte de mis palabras del silencio. Lo que pasa es que por muchos años yo tenía un monólogo interior guardado y que me pesaba mucho. A través de la escritura fue esa herramienta para comunicarme con el mundo, para terminar de aceptarme. Porque en un principio yo quería encajar, hasta que me di cuenta que ser diferente es una virtud. Y a la hora de la verdad, todos somos diferentes, solo que tenemos una característica que nos resalta. Y también me atreví a hablar del amor, pero lo interesante de este cuento es que muchas personas creen que es algo que me pasó a mí, y no. Este cuento es un acto de manifestación. Hay una moda que dice que si tú manifiestas las cosas y lo dejas soltar a través de la escritura, no se hacen realidad. Y yo escribí todos mis temores con respecto al amor en un cuento para ver si es verdad y no se hace realidad y el príncipe azul sí llega. Bueno, no tan azul, por lo menos humano y que me quiera. Bueno, ya va a llegar, Valentina. Eres muy joven. Aquí me dicen que tienes 23 años. ¿Cómo ha sido esa experiencia de 23 años con el monólogo interior, que dejó de ser monólogo interior para hacer palabras públicas en tu libro? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia magnífica porque cuando yo decidí publicar el libro, lo hice por una pasión por la literatura, pero jamás imaginé que mi vivencia podía ayudar a otros. Yo escribí este libro con la intención de ayudar, pero no desde la sabiduría, sino desde el apoyo mutuo, porque este libro me ayudó a mí a sanar muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que este libro cuenta las anécdotas y después se ficcionan, pero las anécdotas desde que yo estaba muy chiquita. Y cuando uno empieza a escribir, uno siente que hay cosas que ya tenía sanadas. Y en verdad hay muchas veces que sí están sanadas, pero hay otras cosas que no. Y la escritura me ayudó con ese proceso. ¿Y cómo es vivir con parálisis cerebral, Valentina? ¿Cuáles son esas cosas que están sanadas y cuáles son las que no? Yo diría que sanado por completo ninguno, porque somos seres evolutivos que nada más terminamos nuestro proceso cuando partimos de este plano. Pero sí me ha ayudado mucho en la aceptación. Es decir, mi condición afecta muchas cosas porque es un trastorno motor. Implica muchos ámbitos de la vida, como cosas muy comunes para las personas, como comer, bañarse, nadar. Personas como yo pueden ser un reto. En un principio hasta me molestaba porque pensaba que era
una especie de... Después entendí que es un propósito y que puedes transformar la discapacidad en un propósito para hacer el bien y para lograr tu sentido de vida. Me has dejado absolutamente sin palabras, Valentina. Qué profundas palabras dices, con qué densidad y con qué propiedad. Ha sido todo un honor conocerte de verdad. Y un honor poder recomendar tu libro, Las palabras del silencio de Valentina Medina, editado por Oscar Todman Editores. Voy a ser desde este instante tu primer admirador, Valentina. Gracias, César. Pueden encontrar el libro a través de Amazon en formato físico y en formato digital y me pueden seguir en mis redes sociales como Soy Valentina Medina. Ahí me pueden acompañar en la aventura. Ya te voy a acompañar en la aventura. Gracias, Valentina. Dios te bendiga. Amén. Valentina Medina. Y bien, este martes en Conexión, los sucesos más importantes en el conflicto Israel-Irán. Este martes en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.